un 14 de septiembre de 1965. ¿Sí? ¿Por qué? La otra, ¿no les hubiera gustado vivir en otra época de la humanidad, de todos estos años que llevamos como humanidad? Por ejemplo, ¿no les hubiera gustado vivir en la época de Jesús? Y conocerle y platicar con él y estar con él, ¿no les hubiera gustado? ¿Nunca se lo han preguntado, hermanos? Son preguntas que de repente cuando nos metemos a andar de filósofos, pues por ahí podríamos hacernos a lo largo de nuestra vida. Pero sin embargo, hermanos, son preguntas que a veces son importantes de hacernos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermanos, todo está en la voluntad de Dios. Pero también es importante entender, hermanos, que no estamos aquí por obra de la casualidad. No somos obra de la casualidad, hermanos. Y eso es algo que debemos meternos en la cabeza. ¿Por qué? Porque si estamos aquí, sí, sabemos que es por voluntad de Dios, pero también porque Él nos ha creado para estar aquí en este momento y no en otro. Aun cuando a nosotros nos hubiera gustado vivir en la época de Jesús, como dicen en el pueblo, tiene sus asegúnes. Porque ¿qué nos garantizaría que hubiéramos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal si hubiéramos vivido en aquellos entonces, hermanos? Es más, si lo ubicamos aún en nuestro país, en México, que hubiéramos nacido en la época de Jesús, creo que hubiera sido más terrible para nosotros, hermanos, porque de este lado del planeta no se tenían noticias de Jesús. Ubiquémoslo, hermanos, en la época en cuestiones de la historia. Algunas de nuestras civilizaciones no existían ni siquiera. Entonces, hermanos, son preguntas, les digo, que de repente por ahí nos podemos hacer. Pero bueno, no nos quebremos la cabeza con eso. ¿Por qué? Porque la intención no es que estemos empezando a especular, bueno, ¿y qué hubiera pasado? ¿Por qué? Porque empezaríamos a cuestionar, ¿y qué hubiera pasado si nuestros padres no se conocen y no se casan? Pero a lo mejor todavía puede ser inclusive un poquito más fuerte la situación, porque ¿qué tal si yo no fui un hijo deseado o una hija no deseada? ¿Sí? ¿Qué tal si yo soy el producto de, como dicen también en el pueblo, de que se comieron la torta nuestros padres? ¿Sí? Y a veces, hermanos, créanme, a veces pesa el saber que uno no es el fruto de un plan establecido por nuestros padres que hayan dicho, me voy a casar, vamos a dejar pasar un tiempo y después empezamos a engendrar hijos. No, sino que se tuvieron que casar precisamente porque me engendraron. Y yo se los digo de manera personal, hermanos, porque yo me sentí así muchos años. Inclusive todavía cuando me casé, todavía yo le comentaba a mi esposa, es que yo me siento como un hijo no deseado a veces, porque por mi culpa mis padres se tuvieron que casar. Pero no es así, hermanos, no es así. ¿Por qué? Porque aun cuando se dieron esas circunstancias, la voluntad de Dios fue que yo naciera. Y así cada uno de nosotros, la voluntad de Dios fue que nacieran. Y veamos, el texto que hemos leído, hermanos, nos habla un poquito de estas circunstancias. Vamos a analizarlo. Dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. El pueblo de Israel estaba viviendo una situación complicada y difícil. Dios les había planteado al principio de este libro, y lo hemos comentado en otras ocasiones, un mensaje, primero acusatorio. Los acusa. Ustedes son un pueblo cargado de maldad. Ya no lo puede soportar mi alma. Ya estoy cansado de sus fiestas solemnes, de sus días de reposo, del convocar asambleas. Es decir, el Señor les dijo, yo ya no aguanto su religiosidad. ¿Por qué? Porque han hecho cosas que no están bien. Inclusive todavía dice, cuando extendáis vuestras manos, yo no voy a escucharles porque llenas están de sangre. Y a veces decimos, bueno, ¿y por qué están llenas de sangre? Porque también el pueblo de Israel, en esa mezcla con otras culturas, practicaban el sacrificio de los niños. ¿Sí? Pero también dice más adelante, hay un mensaje de arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, dice al principio de este libro, y estemos a cuentas. Pero antes les ha dicho, ayuden al necesitado, restituyan al agraviado, amparen a la viuda, al huérfano, al que tiene necesidad. Y entonces en ese sentido les plantea,
Si ustedes me obedecen, van a disfrutar del bien de la tierra, pero si no me obedecen, van a ser consumidos a espada. Y todavía termina ese mensaje, porque la boca de Jehová así lo ha dicho. Y la historia de Israel a partir de ahí, cuando debió haber sido de consagración, de fortaleza y de entrega al Señor, fue todo lo contrario. Y tuvieron que sufrir las circunstancias de la opresión de los asirios, de los babilonios y de muchas naciones alrededor. Y a partir del capítulo número 40, el Señor, porque los primeros 39 capítulos son puras amenazas, puros castigos, todo lo negativo para el pueblo de Israel. Pero a partir del 40 las cosas cambian. ¿Por qué? Porque plantea mensajes de esperanza para su pueblo. Y seguramente que entre todo lo que vivió el pueblo de Israel decía, realmente somos el pueblo escogido por Dios con todo lo que nos pasa, con todo lo que vivimos. Y el Señor les tiene que decir, sí, y aquí está, mi siervo eres, Israel, a quien yo escogí. Yo escogí. Y hermanos, si nosotros estamos aquí, es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para vivir. No fue en otras épocas porque Dios no lo quiso así. Dios quiso que fuera precisamente en esta época donde nosotros viviéramos, donde nosotros existiéramos. Porque si hubiera sido su voluntad que naciéramos en otra época, así hubiera sido, hermanos. No nos vayamos tan lejos, pensemos en el siglo pasado, entre 1900 y 1999 fue la época en que Dios dijo, ahí vas a nacer. Antes no. Y vean, de cuántas cosas nos pudimos haber perdido si hubiéramos tenido la oportunidad de vivir antes, hermanos. Todo lo que pasó antes de 1900 hacia atrás. Pero bueno, no lo vivimos. Nos tocó vivir lo que estamos viviendo ahorita porque Dios así lo determinó. Y Pablo dice, claro, se enfoca en la salvación, pero no solamente vamos a tenerlo en términos de la salvación, sino de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que nos escogió en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. El punto es que Él nos escogió para estar aquí. Entonces, hermanos, nosotros existimos porque formamos parte de un plan perfecto de Dios. Y hay que dimensionarlo, hermanos. Hay que dimensionarlo porque ¿cuántos habitantes creen que ha habido nada más desde que nació Jesús hasta ahorita? O sea, 2026 años, ¿cuántos habitantes creen que haya existido hasta este momento en nuestro planeta? Si ahorita somos aproximadamente 8,000 millones de habitantes, imagínense, súmenle todos los habitantes anteriormente. Y lo maravilloso de todo, hermanos, es que el poder, el plan y todo lo que Dios implica es tan inmenso, pero tan inmenso, que Dios conoce a cada uno de los habitantes que han existido en toda la historia de la humanidad. Y Él ha determinado en qué momento han de nacer y en qué momento han de morir. No antes. Y a cada uno Dios fue armando su propia existencia, porque nos ponemos a pensar, ya una vez lo habíamos comentado, pensemos en nuestro árbol genealógico, hermanos. Nuestros padres, ellos a su vez provienen de sus padres, y así de sus padres, y va aumentando, se va haciendo más amplio. ¿Hasta dónde recuerdan de su árbol genealógico? ¿O hasta dónde saben de su árbol genealógico, hermanos? A lo mejor no va más allá de 3 generaciones antes o 4 generaciones antes, dependiendo de lo que sus papás o sus abuelitos les hayan platicado, porque ellos eran muy dados a platicar de sus orígenes. Pero vean, hermanos, ¿dónde están nuestros orígenes? ¿Dónde están nuestros orígenes? En algunos casos están en un lado, están en otro lado y así se va. ¿Por qué? Porque nuestros padres sí, se conocieron en un momento determinado de la historia, pero cada uno proveniendo de sus diferentes lugares de origen. Por ejemplo, mis padres, mi padre de aquí de Zitácuaro, mi madre del Estado de México, se conocen en la Ciudad de México y se casan. Fíjense lo curioso del asunto, lo mismo le sucede a nuestro hijo, porque yo iba de Michoacán, mi esposa en la Ciudad de México, y ahí nos conocemos y nos casamos.
Hermanos, entonces, debemos entender que estamos aquí porque Dios nos escogió para vivir en este momento. Así dice Jehová tuyo, dice el versículo así dice Jehová, hacedor tuyo, dice el 2, y el que te formó desde el vientre. Somos una creación individual de Dios, hermanos. Sí, sabemos que todo tiene que ver con la procreación y en términos genéticos podemos dar explicaciones multitudinarias del origen de nuestra vida, pero para nosotros al final de cuentas somos creación de Dios y así lo debemos manifestar. No es, aquí volvemos a lo mismo, no es obra de la casualidad. No es de que dos genes se hayan juntado nada más y de ahí surgimos. No, hermanos, es porque Dios así lo determinó y nos ha creado. ¿Han leído el Salmo 139? ¿Qué dice el Salmo 139 en este sentido? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Jeremías? Antes que nacieses, te formé en el vientre de tu madre. Te escogí para ser un profeta mío. Somos creación de Dios, hermanos. Y en ese sentido nos tenemos que considerar como toda la creación de Dios, tal y como lo plantea Génesis 1:31. ¿Cómo dice Génesis 1:31 de la creación? Que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno y bueno en gran manera. Y hemos comentado, ese bueno en gran manera significa perfecto. Entonces, hermanos, ¿somos perfectos o no somos perfectos? Como creación de Dios, somos perfectos. Como creación de Dios somos perfectos, ¿sí? Eso nos lleva entonces a considerar, fíjense, y a veces no lo hacemos, que nada de nuestro cuerpo nos debería disgustar. Todo nos debería gustar de nuestro cuerpo porque somos una creación perfecta de Dios. Claro, sabemos que la naturaleza pecaminosa hace que empecemos a pensar en cosas que no son y empecemos a ver nuestros propios defectos y los defectos en el otro y ya no me gustó que si esto, que si el otro, que si aquello, pero bueno, también mucho tiene que ver con la administración que hacemos de nuestro propio cuerpo. Si no somos buenos administradores de nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo va a estar mal. Y sí, a lo mejor no nos va a gustar algo, pero en ese sentido, dice aquí el Señor entonces, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. Desde el vientre y desde aún antes, hermanos, Dios determinó cómo íbamos a ser. En cuanto al color de nuestros ojos, en cuanto a la estructura de nuestro organismo, todo lo determinó el Señor. Y como les decía, sí, podemos hablar mucho en términos genéticos de por qué somos así. ¿Por qué tenemos los ojos de un color o las pestañas si las tenemos largas o cortitas? La boca, como dicen, pues si somos trompudos o no somos trompudos. O sea, genéticamente podemos dar muchas explicaciones y la ciencia ha dado muchas explicaciones. Pero para nosotros, hermanos, solamente hay una. Dios así nos creó. Y no hay más. Dios así nos creó. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí. Es reiterativo, yo te escogí, yo te escogí. Y esto, hermanos, para nosotros debe ser algo que debe taladrar nuestro cerebro y nuestro corazón, el saber que Dios nos escogió, el saber que Dios nos toma en cuenta desde antes de la fundación del mundo, el saber que Dios nos puso en este momento de la historia con una razón, que es lo que vamos a estar viendo. ¿Recuerdan que en alguna ocasión comentamos que los primeros filósofos basaron todo su trabajo en 3 preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Ahorita estamos viendo quiénes somos. Somos criaturas de Dios, aparte de ser hijos de Dios, pero lo primero, somos criaturas de Dios porque somos creación de Dios, pero una creación perfecta, una creación que Dios ha determinado ponerla en este momento de la historia. Sí, tenemos todavía una vida por delante, pero no sabemos cuándo es el día en que Dios nos va a llamar a su presencia. Pero mientras tanto, entonces, debemos estar conscientes de que somos creación de Dios y que Dios nos ha puesto aquí en este momento porque Él así lo ha querido. No hay ninguna casualidad. Independientemente de la historia de nuestros padres, la voluntad de Dios fue que naciéramos el día que nacimos. Y que viviéramos este periodo de existencia
que Dios nos está permitiendo tener. Pero vean, dice ahí, no temas, no temas, yo te ayudaré. Yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. No solamente nos ha creado, no solamente nos ha puesto aquí, sino que además, hermanos, nos da de su bendición. Somos bendecidos por Dios, hermanos. ¿O no se creen bendecidos por Dios, hermanos? ¿Se creen bendecidos por Dios o no? Debemos saber que somos bendecidos por Dios. Y no hablo solamente de cuestiones económicas, hermanos. No, somos bendecidos por Dios simple y sencillamente por lo que estamos diciendo, porque nos ha permitido vivir. Póngase a pensar un poquito. Vamos otra vez a la filosofía. Vamos a filosofar. ¿Qué hubiera pasado si nuestros padres no se encuentran y nos engendran? No existiríamos, no estaríamos aquí, hermanos. ¿Se han puesto a pensar lo que implica el que nosotros no estuviéramos aquí en este momento? Ha sido lo mismo desde antes de nuestro nacimiento para atrás, porque no existíamos. ¿Quién se preocupó si existíamos antes o no existíamos antes, hermanos? Nadie. ¿O ustedes se han preocupado? Ay, se quiebran la cabeza de, Señor, ¿por qué no me hiciste nacer en tal fecha? No, ¿verdad? Simplemente, como decía una famosa conductora de televisión, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir, por voluntad y por soberanía de Dios. Pero nos ha dado la vida, hermanos, y no solamente nos ha dado la vida, sino que nos bendice. Hermanos, si escribiéramos en un cuaderno todas las bendiciones que recibiríamos, que hemos recibido de Dios, ¿cuántas escribiríamos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Millones, exactamente, porque cada día son muchas las bendiciones que recibimos de Dios. Los cuidados, los favores, su misericordia, su amor, su bondad, su justicia, todo lo bueno de Dios, hermanos, es una bendición para nosotros. Y nos ha puesto entonces para que disfrutemos de las bendiciones de nuestro Señor. Llama la atención que dice aquí, yo derramaré aguas sobre el sequedal. No porque el pueblo de Israel viviera en el desierto, porque no vivía en el desierto. Acuérdense, ¿cómo describe la Biblia la tierra donde vive el pueblo de Israel? Como una tierra donde fluye leche y miel. Y es cierto, allá en donde está el territorio de Israel es muy productivo. Que bueno, ahora no se produce tanto por otras circunstancias, es muy diferente, pero es una tierra fértil, es una tierra muy productiva. Y fíjense, nosotros tenemos la bendición de estar en el mismo paralelo más o menos de la tierra de Israel. Por eso nuestro país es un país muy productivo, hermanos. ¿Sí? Tenemos la mayoría de los climas que hay en todo el mundo. Tenemos lugares muy fríos, medio fríos, cálidos, medio cálidos, muy cálidos. Tenemos, dicen por ahí que tenemos el 90% del ecosistema de todo el planeta en nuestro país. ¿Somos bendecidos o no somos bendecidos, hermanos? Somos no solamente bendecidos, sino muy bendecidos por el Señor. ¿Y cuál debe ser nuestra mentalidad? Bueno, versículo 5 dice, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Y aquí sí ya tiene que ver con nuestra relación muy particular con el Señor. Ya dijimos, somos creación de Dios, y como tal somos una creación perfecta de Dios, que ha puesto en este momento aquí, para que vivamos, para que estemos aquí, pero también la mayor bendición que hemos recibido de Dios es la vida eterna. ¿O no lo creen así, hermanos? Quizá a lo mejor ahorita diga, ay, pero ¿de qué manera me va a afectar la vida eterna, el saber que voy a tener vida eterna o no? A lo mejor ahorita no lo dimensionamos, pero cuando venga el Señor Jesucristo, entonces ahí sí diremos, Señor, gracias por haberme salvado, porque no voy a recibir la condenación eterna como castigo por mi incredulidad. Y esa, hermanos, es la mayor bendición que podemos tener en la vida. No hay otra bendición que podamos tener más que esa. ¿Sí?
Y hermanos, dice el Señor aquí, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esta es otra bendición, hermanos, que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. El saber que es nuestro Dios y que fuera de Él no hay otro Dios que se le pueda comparar. Aquí voy a utilizar la misma pregunta que le hizo el Señor al pueblo de Israel capítulos anteriores a este. ¿A qué pues me compararéis o qué imagen me compondréis? ¿De qué manera podemos ejemplificar a Dios, hermanos? No la hay, no la hay. Y hablo en lo físico, porque en lo interno sí, podremos decir muchas cosas de nuestro Señor, pero ¿qué imagen podemos establecer de Dios, hermanos? No la hay. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús del Padre? Juan 4:24. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene forma. ¿Sí? Hermanos, entonces, el Dios que nosotros tenemos es un Dios incomparable. Es un Dios que solamente se manifiesta en toda su grandeza a lo largo de toda la historia de la humanidad. O hermanos, ¿no creen ustedes que Dios todavía sigue cuidando de su creación hoy en día? ¿Y no nos cuida a nosotros por ser sus hijos? Tiene un cuidado muy especial por nosotros por ser sus hijos, hermanos. Y esa es otra de las bendiciones que Dios nos ha dado. El cuidarnos, el protegernos. Jesús decía del pueblo de Israel, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Sí saben cómo junta la gallina a sus polluelos, ¿verdad? Va sobre ellos y los trae y los pone en su regazo. ¿Sí? Y ahí los tiene hasta que ya pueden estar solitos. Hermanos, Dios entonces nos llena de bendiciones. Nos ha creado entonces para estar aquí en este momento porque así ha sido su voluntad. Nos ha creado con un propósito, que es lo que vamos a ir viendo después. Pero nos ha creado para bendecirnos y disfrutar de Él. Hermanos, ¿qué más queremos de la vida? ¿Qué más queremos y qué más esperamos de Dios? Si Dios cada día nos bendice, ¿o creen que haya dejado de bendecirnos? Él nos bendice y nos bendice y nos bendice y nos bendice. Por lo tanto, hermanos, fortalezcamos esa seguridad que tenemos de que Dios desde antes de la fundación del mundo nos ha escogido para vivir en este momento aquí, que no somos obra de la casualidad, que independientemente, como les decía, de cómo fuimos engendrados, Dios así lo dispuso y Dios quiso que nosotros viviéramos aquí hoy en día. Hoy, ¿qué fecha es hoy? 11 de enero de 2026. Y que Dios ha determinado también el término de nuestros días. Pero mientras llega ese momento, hermanos, disfrutemos de las bendiciones de Dios. Disfrutemos de todo lo que Dios es. Quitemos todo lo que se antepone al Señor y digámosle, Señor, aquí estoy. Toma mi vida y actúa en ella conforme a tu voluntad. Porque tu voluntad es que yo esté aquí viviendo en esta época y no en otra. Y gracias porque vivo hoy en día. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra y que realmente nos haga reflexionar de lo mucho que hemos recibido de Él, de las riquezas que Él ha derramado en nuestras vidas. Vamos a entonar un himno que confirme su palabra, que es el himno 251, Oh Amor de Dios. Estemos de pie, hermanos. Reconozcamos el amor de Dios a través de sus obras y de lo grande que es.